Bienvenidos, estimados alumnos del curso de Ecología para el Desarrollo dentro de la maestría en Gestión Ambiental. Mi nombre es Jorge Ferrer y voy a ser su docente en este curso. El curso se denomina Ecología para el Desarrollo y sin duda una de las cuestiones básicas, esenciales de este curso es desentrañar un poco la relación que existe entre el concepto ecología y el concepto desarrollo, para que de alguna forma cobre sentido la existencia de un curso como el que vamos a desarrollar en estas semanas. Entonces, la pregunta que tenemos que desvelar es ¿qué puede aportar la ecología como disciplina científica al desarrollo humano? Estamos hablando evidentemente del desarrollo de las organizaciones humanas, de las sociedades humanas. Entonces vamos a tratar de ir apoyándonos en diferentes perspectivas que puedan dar una respuesta holística a este desafío. ¿De qué forma la ecología contribuiría al desarrollo humano? ¿De qué forma el conocimiento sobre la ecología puede contribuir al desarrollo humano? Ya que tradicionalmente el desarrollo humano ha sido abordado desde una perspectiva eh, sociológica, antropológica algunas veces, eh, esencialmente política y exageradamente ideologizada, sin un sustento científico por detrás. Entonces vamos a tratar de ir en contra de la corriente, vamos a tratar de mantener el espíritu crítico con respecto al concepto de desarrollo para que podamos realmente contribuir con el desarrollo de esta sociedad a la cual nosotros llamamos Perú y que merece, por supuesto, una perspectiva distinta de abordaje, ya que estamos a pocos años de cumplir nuestro bicentenario como república. Muy bien, vamos a continuación entonces a esta breve presentación. Muy bien, como ya les había mencionado, mi nombre es Jorge Ferrer Uribe, soy licenciado en Biología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, magíster en Ciencias Biológicas por la misma universidad, realicé estudios de maestría en Gestión Ambiental y Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO. Posteriormente hice un doctorado en Ecología Aplicada en la Universidad de Sao Paulo. Y la motivación de haber realizado este tipo de especializaciones es consecuencia de los innúmeros viajes que realicé por diferentes regiones del Perú, analizando, viviendo de cerca la problemática socioambiental. En todos los casos llegaba a la conclusión de que el problema ambiental no es debido a un tipo de tecnología o a la escasez de recursos económicos, y sí más bien debido al componente humano, de cómo o qué tipo de decisiones toman las personas con respecto a su entorno y con respecto al uso de los recursos que se encuentran a su alrededor. Y la ecología aplicada nos da esa posibilidad, nos brinda un conjunto de herramientas, una de ellas una disciplina científica que es la ecología humana y sobre la cual vamos a entrar a tallar bastante en este curso, porque nos permite entender un poco esas relaciones, ¿no? Y nos permite proponer alternativas de solución a la situación existente. Por otro lado, soy consultor asociado de la empresa Grupo Consulta, con sede en Lima, pero con conjunto de operaciones que se vienen desarrollando fuera de las fronteras de nuestro país, en Sudamérica. Y al mismo tiempo soy director científico del área de investigaciones en sistemas socioecológicos en Grupo Consulta, donde hemos tratado de tener un abordaje lo más holístico posible para poder dar cuenta del tipo de soluciones que los clientes buscan. Un abordaje holístico que se basa parcialmente en la antropología, en la ecología humana, en la ecología política, en la sociología, la historia, la economía política, matemática, física, etc. Y de esa forma creemos que podemos dar soluciones óptimas según las circunstancias. Esa es un poco la labor que hemos venido desarrollando en los últimos años, una mezcla de actividades académicas y actividades profesionales, laborales, con el sector público y con el sector privado también.
Entonces, una de las razones por las que este curso es importante dentro de la maestría de gestión ambiental es por la misma razón que lleva su nombre, el tratar de hacer ese puente entre la ecología y el desarrollo. ¿Qué aportes puede brindarnos una disciplina científica como la ecología para comprender mejor el desarrollo de las sociedades humanas? Y esto pasa necesariamente por encontrar el sentido de trascendencia. Creo yo que más allá de simplemente cumplirse un requisito dentro de la malla curricular para la maestría, esto nos puede replantear como profesionales del área ambiental una forma crítica, una forma constructiva, una forma coherente en nuestro accionar profesional e incluso familiar con respecto al entorno que nos rodea. Entonces, una herramienta que puede ser útil en este proceso es sin duda la ecología humana, no siendo por supuesto la única disciplina científica que pretende entender el comportamiento humano. Eh, Sin embargo, es una cuya finalidad es justamente dar cuenta del entendimiento del comportamiento humano en función del uso de los recursos. Y una vez que estos recursos son utilizados, indefectiblemente el entorno se ve modificado. Un entorno modificado a su vez tiene un impacto en las decisiones, en los comportamientos de las personas. Entonces tenemos ahí una especie de circuito que se retroalimenta constantemente. Ahora bien, la ecología humana requiere necesariamente del apoyo de otras disciplinas científicas mucho más antiguas para poder dar cuenta de un fenómeno tan complejo como los procesos involucrados en estas relaciones entre humanos y ambiente. Y otra cuestión importante dentro de este curso, sin duda, el concepto de desarrollo, ¿no? El desarrollo no entendido de la forma tradicional, como ya le he mencionado, muy politizada y poco científica. Aquí pretendemos entender el desarrollo como la adaptación humana óptima que influye en su propia calidad de vida. No es la mejor adaptación, pero sí aquella que le asegura a los seres humanos, a las sociedades, una calidad de vida que se sustente en el tiempo. Entonces, se da un doble propósito. Por un lado, hacer uso de una disciplina científica que no es muy conocida en nuestro país, pero que es muy importante, como veremos más adelante, por el tipo de herramientas metodológicas que para todos aquellos que estamos metidos en la gestión ambiental nos es sumamente útil. Y por otro lado, el desmitificar el concepto clásico de desarrollo. Toda vez que nos encontramos en un contexto mundial muy dinámico, muy cambiante, lleno de incertidumbre. Y es necesario tomar decisiones apropiadas según estas circunstancias que no son las mismas para todo el territorio de un país, que son muy singulares, muy particulares, y que al mismo tiempo son dinámicas en el tiempo. Lo que pudo haber sido válido como solución el año pasado, este año probablemente no. Entonces, considerar eso es fundamental y por eso pienso yo que es una disciplina científica muy poderosa y al mismo tiempo muy humilde, porque no pretende dar soluciones eternas e infinitas, sino son soluciones según la circunstancia y válidas según el tiempo en el cual se aborda el problema. Muy bien, este curso está organizado en 4 unidades. La primera unidad va a abordar una perspectiva ecológica y evolutiva del desarrollo humano, es decir, para entender el desarrollo de las organizaciones humanas, lo vamos a abordar desde la disciplina científica ecología y desde otra disciplina científica que es la evolución.
Pero como se trata evidentemente de el componente humano, hablamos de ecología humana y hablamos de evolución humana. Aún así, hay principios generales dentro de la ecología, dentro de la dinámica de los ecosistemas, como dentro de la dinámica de la evolución de todos los sistemas biológicos, que se relacionan tanto con la ecología de los seres humanos como con la evolución de los seres humanos respectivamente. Entonces, cuando queremos entender, comprender e incluso atrevernos a dar soluciones a la problemática del desarrollo humano, lo vamos a hacer bajo estos dos grandes pilares, la ecología humana y la evolución humana. En la unidad 2 vamos a prestar atención a dos cuestiones claves. Son las llamadas instituciones en un mundo líquido. ¿Y cuáles son esas dos cuestiones? La primera, ¿qué son instituciones? Y lo segundo, ¿qué es el mundo líquido? Las instituciones, desde la perspectiva de este curso, van a ser definidas en función del conjunto de normas o reglas que una agrupación humana, una organización humana, una comunidad, establece para hacer uso más o menos inteligente de sus recursos. Eso con respecto a las instituciones. O sea, no estamos hablando de instituciones en el sentido político, ¿no? No es, en este caso, una institución, el Congreso de la República, no es, en este caso, el sistema judicial del país, no es, en este caso, alguna dependencia burocrática del Estado en alguna parte del territorio peruano. No hablamos de ese tipo de instituciones, hablamos de un conjunto de normas o reglas que las personas establecen para hacer un uso apropiado de los recursos. Apropiado o no apropiado. Y por otro lado, el mundo líquido. Zygmunt Bauman, un psicólogo, sociólogo polaco, definió qué es un mundo líquido. Es un mundo donde hay muchas incertidumbres. Y tomar decisiones en un contexto de esa naturaleza no es nada sencillo. Entonces, en esta segunda unidad vamos a tratar de establecer un puente entre las instituciones como la normatividad o las reglas que una organización humana establece en un contexto dinámico, en un contexto de incertidumbre, en un mundo líquido. Porque ese es el desafío que tenemos como gestores ambientales, ¿no? De eso se trata, de darles a ustedes un poco las herramientas que les permitan aportar de forma óptima en la solución a la problemática socioambiental del país. En la tercera unidad vamos justamente a hablar sobre el foco de nuestro análisis, que son los llamados sistemas socioecológicos. La gestión ambiental, en realidad, para desmenuzar un poquito el concepto ambiental, aterriza sobre la gestión de los sistemas socioecológicos. Y como su nombre lo dice, es una mezcla entre lo social, por el componente humano, y el soporte biofísico de los ecosistemas, con todos sus factores biológicos, con todos sus factores físicos, con todos sus factores químicos. Pero hay ciertas particularidades de los sistemas socioecológicos que vamos a resaltar en esta unidad 3, ¿de acuerdo? Y que nos van a ayudar poderosamente para poder hacer una propuesta de gestión bastante innovadora. Ya en la cuarta unidad vamos a ver algunas herramientas de la gestión socioambiental. Una de ellas es la restauración ecológica desde el punto de vista de la resiliencia, ¿no? La resiliencia para la restauración ecológica. Y la otra herramienta es la autogestión de recursos. Aquí vamos a analizar algunos casos del manejo comunitario de recursos. Hay muchas bibliografías al respecto y yo creo que ya podemos a estas alturas hacer un compendio de cuál es el balance de todas estas experiencias de manejo comunitario de los recursos. Hay experiencias positivas, hay experiencias negativas, e incluso de las negativas hay muchísimas cosas que son beneficiosas hoy en día, desde el punto de vista que podemos utilizarlas para evitar posibles tragedias en el futuro. Entonces, son estas las 4 unidades en las cuales va a estar dividido el curso. Yo creo que conforme vamos avanzando cada unidad, vamos por supuesto despejando todas las dudas que se presenten,
pero creemos que es fundamental porque va a depender de la solidez con la cual se maneje la información para que el desempeño de sus respectivos trabajos sea y esté a la altura de un posgrado y de las exigencias que la problemática socioambiental de nuestro país así lo exige. Entonces vamos preparándonos. ¿Cuáles son las competencias que vamos a trabajar? Bueno, esencialmente dos. Primero, la aplicación de la ecología humana en la gestión de recursos y apuntando a la gestión de recursos y como consecuencia inevitable al desarrollo social humano de forma positiva. La segunda competencia es el uso de herramientas de gestión ambiental que sean las más idóneas para los sistemas socioecológicos en cuestión. Tradicionalmente el concepto de desarrollo eh, ha llevado implícita la idea muy generalizada y además cotidianamente usada de que se pasa de un estado simple a un estado más complejo, de un tamaño pequeño a un tamaño mayor, de una dimensión mínima a una dimensión máxima, de un PBI, ¿no? Medido en miles de dólares a un PBI que alcanza los miles de millones de dólares. El concepto de desarrollo pareciera que lleva implícita la idea de que en el tiempo se va perfeccionando el sistema. Y desde el punto de vista del análisis socioambiental, esta forma de abordar el concepto de desarrollo no es válida, no se ajusta. Por una sencilla razón, los sistemas biológicos han evolucionado no en función de la búsqueda de la perfección alguna, y sé que lo que estoy diciendo va a parecerles una herejía, pero los hechos demuestran claramente de que los sistemas biológicos apenas lo que están haciendo a lo largo de la historia es adaptarse de forma lo más óptima posible, y esto va a redundar evidentemente en en una determinada rentabilidad, en una determinada calidad de vida, ¿no? Y esto no es ajeno a los seres humanos. Es más, lo que para algunas personas o algunas comunidades en ciertas zonas de nuestro país o del planeta resulta que es el desarrollo, para otras ese desarrollo occidentalizado, materializante, no tiene significado alguno, y viceversa. Entonces, el concepto de desarrollo es, por un lado, heterogéneo culturalmente, ahistórico, ¿no? Se ajusta ni siquiera a las exigencias de las dinámicas evolutivas de cualquier sistema biológico. Y por esa razón, en el curso vamos a ser críticos con respecto a ese concepto y por lo tanto no lo vamos a usar. En ningún momento vamos a decir en este curso de que la ecología va a contribuir a aumentar en tantos miles de millones de dólares el PBI del Perú. Eso no cabe porque el concepto que tenemos de desarrollo va por otro lado, y eso lo vamos a ir desvelando de a poquitos en el curso, en el corto periodo de tiempo que tenemos, pero tenemos que hacer el esfuerzo para entrar en otra frecuencia. Eh, Más bien esta tendencia que queremos introducir en el curso con respecto al concepto de desarrollo busca que, sea cual fuese la estrategia de desarrollo, el sistema, al introducir esta nueva perspectiva del desarrollo, alcance algún grado de trascendencia. Quiero decir, que pueda mantenerse en el tiempo y aún que sufra ciertas modificaciones que son inevitables por las perturbaciones que todo ecosistema recibe, no pierda su estructura, su funcionamiento, lo que comúnmente se denomina resiliencia. Por eso que insisto mucho en esta definición de el desarrollo como la adaptación óptima que va a influir, en el caso humano, en su propia calidad de vida. Entonces vamos a tratar de no perder ese norte.
Cuando pensemos en desarrollo, pensemos en cuáles son el conjunto de estrategias que un determinado sistema social humano necesita para ser trascendente, aun cuando sus protagonistas ya no existan materialmente. ¿Cuál es el legado histórico que hará posible que esa organización perdure en el tiempo? Ahí está la clave para poder sintonizar en esta nueva frecuencia con respecto al concepto de desarrollo. Y finalmente vamos a prestar atención al objeto de nuestro estudio, y que son los sistemas socioecológicos, ¿no? Sobre este descansa toda nuestra actividad mental en cuanto al análisis se refiere. Los sistemas, como bien sabemos, son un conjunto de elementos que están interconectados, están constantemente retroalimentándose. Y esto no es ajeno para los sistemas llamados socioecológicos. Ya como su nombre lo dice, es un sistema que aborda, en este caso específico, al componente humano y a los ecosistemas que le sirven de soporte de vida, ¿no? Que hacen posible su reproducción social. Los sistemas socioecológicos tienen varias características, vamos a analizar cada una de ellas en la clase que corresponda, apenas para mencionarles que son complejos en la medida en que hay una diversa cantidad de variables que entran en juego, desde los que están vinculados directamente al componente humano hasta aquellos que están vinculados a los componentes ecosistémicos y dentro de los mismos todos los factores biológicos, químicos y físicos. De ahí su complejidad, ¿no? Por eso mismo nos dice Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía en el año 2010, y a la cual vamos a hacer referencia en más de una oportunidad para poder hacer un análisis apropiado de los sistemas socioecológicos. Es ella la pionera en el análisis de sistemas socioecológicos, de que por su complejidad misma estos sistemas no nos permiten a los científicos dar soluciones totales, ¿no? Apenas son soluciones parciales, soluciones óptimas según las circunstancias. Los sistemas socioecológicos son multivariables, como ya lo he mencionado, hay una diversidad de variables que entran a tallar, y tener el control de todas ellas al mismo tiempo, simultáneamente, es una tarea titánica. Por esa razón no se pretende plantear soluciones del tipo de panacea, ¿no? Nadie tiene la varita mágica para solucionar los problemas en su totalidad, y peor aún, que pretendan estos ser replicados incesantemente en cualquier parte del planeta. No son lineales los sistemas socioecológicos. Las relaciones causa y efecto no son tan evidentes. En muchos casos hay, por la presencia de tantas variables, hay efectos de retroalimentación positiva y negativa que aún no conocemos del todo y que van surgiendo de forma a veces insospechada. Multiescalares en el sentido de que trabajamos con por lo menos dos escalas, la escala del espacio, del territorio, que a nosotros nos interesa de pronto analizar, estudiar, y la escala temporal, ¿no? Que es una variable a considerarse de forma muy importante, muy trascendente. Y por supuesto los sistemas socioecológicos, en función de todas las variables o características, que acabo de mencionar, resultan ser adaptables, están en constante cambio. A veces esa adaptación puede no ser muy prometedora, y tal vez los ajustes no son lo suficientemente apropiados como para que el sistema se sostenga en el tiempo. El sistema socioecológico fracasa finalmente, ¿no? Y a veces no se trata solo de que fracase el componente humano. Muchas veces hemos visto experiencias en las cuales el descenso de la población humana en determinados ecosistemas hace peligrar justamente la conservación de muchos recursos. Entonces, son cuestiones que vamos a ir analizando conforme vamos avanzando, pero hay que ir tomándolas en cuenta desde ahora. Son estas brevemente las características de los sistemas socioecológicos, y lo he acompañado de una fotografía que pertenece a
una parte del territorio peruano, yo les lanzo el desafío para que adivinen cuál es, si es en la costa, en la sierra o en la selva. Algunos dirían, bueno, Jorge, mira, por el tipo de vegetación, el perfil geográfico, esto sin duda tiene que ser la sierra. Otros me dirían, no, Jorge, parece más bien ceja de selva, ¿no? En fin, ahí los dejo 3 segundos para que adivinen porque no tenemos más tiempo. 1, 2, 3, perfecto. Y no es en ninguno de estos casos. Esta es una fotografía que fue tomada en la costa. Eh, si mal no recuerdo, esto es en Santa Clara, por la carretera central. Esto pertenece al Hotel El Pueblo, en Lima. Y como todos recordamos, las montañas que están muy próximas en la ciudad de Lima, la gran parte, por no decir la totalidad, todas son bastante tristes, ¿no? Marrones, llenas de piedras, y si no son piedras es pura tierra. Y lo que vemos aquí es justamente lo contrario, una zona que ha sido inteligentemente arborizada, ha cambiado radicalmente la imagen que se tiene del paisaje, por lo menos de esta zona de la ciudad de Lima. Claro, es una inversión privada, pero que nos demuestra algo muy interesante. Los seres humanos tenemos la capacidad de transformar los paisajes como ninguna otra especie lo puede hacer en el planeta. Y esta capacidad debemos de saber manejarla, porque así como podemos hacer paisajes bellos como el que apreciamos en esta fotografía, podemos también hacer exactamente lo contrario. Y para esto es importante prestar atención a las características de los sistemas socioecológicos, para que el manejo sea exitoso, para que el manejo, al final de cuentas, nos sirva como un material didáctico para las nuevas generaciones y desterrar de una vez por todas el estigma que cada vez es más frecuente de que el ser humano es el que ha deteriorado de forma incesante los ecosistemas del planeta, lo cual es cierto, pero no tiene por qué ser necesariamente así el resto de la existencia humana. Y tal vez hemos llegado a un cierto grado de deterioro ambiental en el planeta, y hay que aprovechar esta oportunidad de que todos percibimos ese deterioro para poder cambiar actitudes, cambiar comportamientos y cambiar decisiones. Y luego el siguiente gran paso, por supuesto, será cómo saltamos del mundo académico, donde más o menos todos estamos de acuerdo, para poder trasladarlo esto al mundo político, donde se toman finalmente las decisiones, ¿no? Y aquí hay que trabajar fortísimo el componente comunicacional. ¿De qué forma conseguimos transmitir lo aprendido en el mundo académico para que sea fácilmente digerible por quienes toman decisiones a nivel político en las diferentes dependencias del Estado, en todos los estados? Ese es otro desafío, eso era un tema para una conversación aparte, pero creo que es lo que se necesita en Perú y en otras partes del mundo. Muy bien. Muy bien, entonces con eso ya finalizamos la presentación del curso. Les doy la bienvenida nuevamente al curso de Ecología para el Desarrollo y agradecido por su tiempo para poder compartir reflexiones que van a ser sumamente útiles para nuestro desempeño profesional y para hacer que nuestro país sea un país más respetado por todos. Tienen ahí la dirección electrónica institucional de contacto, así que estaremos resolviendo las dudas en relación a la cuestión académica del curso. Un buen día para todos ustedes, una buena semana. Gracias.